Queridos hermanos y hermanas, estamos en el 21º domingo del tiempo ordinario y hoy las lecturas nos ponen en sintonía con el tema del reino de Dios. Vamos a reflexionar en torno a las lecturas y luego nos centramos un poco con relación al reino de Dios que dice las Sagradas Escrituras en el Nuevo Testamento principalmente. La primera lectura ha sido tomada de Isaías 66 del 18 al 21. Dice: yo vendré para reunir a todos los pueblos. El libro de Isaías está compuesto en 3 bloques, de acuerdo a la fecha en que se escribió, y estamos leyendo Isaías 66, estamos en el tercer Isaías. Y el texto presenta un tema fundamental, y hay que partir de que fue escrito alrededor de un siglo después del destierro del pueblo de Israel. En ese contexto se escribe esta parte de Isaías, y es uno de los pasajes más audaces, espirituales y universalistas, porque propone la salvación no solo para el pueblo de Israel, sino se expande un poco más y comienza a hablarse de la universalidad de la salvación. En este contexto se creía para la mayoría del pueblo de Israel que como Israel es el pueblo elegido por Dios, la salvación solamente era para el pueblo de Israel, y ellos se consideraban puros y todos los demás impuros, todos los paganos. De ahí que tendrá que darse entonces un pequeño giro y comienza una profecía de que todos podrán entrar en el futuro al templo, y de que también dentro de la población universal podrán también ser sacerdotes. 2 temas muy delicados en el contexto en el que se escribe el libro, porque el culto a Dios no está reservado a ninguna raza ni cultura en particular. El Israel histórico, pues como conocemos, levantaba muchas barreras étnicas y raciales, todavía ahora. De ahí que esa profecía del tercer Isaías se cumple mucho después en Jesucristo. Cristo será ese signo salvador que anunció el tercer Isaías. En la segunda lectura, que estamos leyendo de manera continua, la carta a los Hebreos, hay un tema particular, y es que el pueblo está fuera de Jerusalén, está en el destierro, a la comunidad que escribe el autor sagrado. Y el texto de hoy, haciendo referencia a cómo los padres corrigen a sus hijos, el autor sagrado le dice al pueblo que ese exilio momentáneo es una forma de Dios corregir, es un correctivo para ellos, porque ellos no soportaban, no aceptaban estar fuera de Jerusalén. Y el autor le dice, es un correctivo de parte de Dios, así como los padres corrigen a sus hijos. Véanlo como parte del proceso de purificación. En el Evangelio, el tema fundamental es el banquete escatológico mesiánico. Una muchedumbre, todo un pueblo y raza, se apiña, se acerca a la puerta y hace la gran pregunta: Señor, ¿quiénes se salvarán? ¿Quiénes recibirán la vida eterna? Y el criterio de selección ya no será entre el pueblo de Israel o los paganos, sino la condición será la de ser hijos verdaderos de Dios junto a las obras de cada uno. Recuerden que el tema de las obras está muy relacionado a la fe, y ya el apóstol Santiago más adelante desarrolla ese tema. El texto que hemos escuchado hoy también lo presenta Mateo y lo presenta Marcos. Mateo, refiriéndose a quién entran, cuáles son las condiciones para entrar en el reino de los cielos, Mateo 8 del 11 al 12 dice que para entrar en el reino de los cielos es necesaria la fe. Presenta como condición única la fe. Más adelante, en el versículo 23 y 27, dice que además de la fe se necesitan las obras y la justicia. Entonces, si sumamos la fe, ambos unidos serían un único seguro para poder entrar en el reino de los cielos. Ya no es israelita o pagano unidos,
sino que el único signo será la fe verdadera en Cristo Jesús, que nos lleve a practicar la justicia. Si creemos en Cristo Jesús, es la garantía de que podemos practicar la justicia. De ahí, queridos hermanos y hermanas, que es la síntesis de las 3 lecturas que nos propone la iglesia para hoy. Ahora entramos en el reino de Dios. Recuerden que cuando comienza Juan el Bautista en el Nuevo Testamento, hay un texto clave y es Mateo 3, del 1 al 12. En aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo: conviértanse, porque el reino de los cielos está cerca. Ahí está ya por comenzar el ministerio de Jesús, la vida pública de Jesús, y hay una profecía de parte de Juan el Bautista. Inmediatamente se da la manifestación de Dios en el río, ahí donde ya se da la teofanía, donde se presenta a Jesús como el Hijo de Dios. Más adelante Jesús utiliza palabras parecidas, y ya el mismo evangelista en el capítulo 4, versículo 17, dice, refiriéndose a Jesús: conviértanse, porque se acerca el reino de Dios. Ya Jesús está hablando del reino de Dios. Queridos hermanos y hermanas, el tema del reino de Dios, reino de los cielos, es el tema principal del mensaje de Jesús, y también se encuentra presente en todas las Sagradas Escrituras. Vamos a ver brevemente qué no es el reino de Dios, porque recuerden que con Jesús se inaugura el reino de Dios y llegará a su plenitud al final de los tiempos. Pero el pueblo de Israel no acepta a Jesús, ni lo ha aceptado como el Hijo de Dios, sino como un profeta más. Lo primero es que el reino de Dios no es un reino temporal. Para los judíos interpretaban siempre que el reino de Dios debe ser exclusivamente terreno y temporal. Por eso estaban muy empeñados en el tema de la política, en el tema de la economía. Pero Jesús dice en Juan 18:36, mi reino no es de este mundo. Inmediatamente eso le cae de una manera desconcertante al pueblo de Israel, de que Jesús inicia su discurso diciendo, mi reino no es de este mundo. Segundo elemento de lo que no es el reino de los cielos. El reino de los cielos no es exterior ni visible. Dice Jesús, el reino de Dios está dentro de ustedes. Mi reino no es de acá. Entonces, el reino de los cielos está dentro de cada uno de nosotros, es en la vida interior. Tercer elemento, no es reino de privilegiados, sino de servidores. Es un reino de servidores. Y el texto de Lucas 22, del 15 al 27, dice, los reyes de las naciones imperan sobre ellas, pero no así ustedes, sino que el mayor entre ustedes sea como el menor, y el que manda como el que sirve. De ahí que ese reino de Dios que se ha inaugurado en Jesús es un reino de servicio. Todos nosotros estamos llamados a servir. Siguiente elemento de lo que no es reino. No es un reino impuesto por las armas, por las guerras, que era lo que el pueblo de Israel estaba acostumbrado. Dice Jesús en Juan 18:36, si de este mundo fuera mi reino, mis ministros habrían luchado para que no fuera entregado a los judíos, próximo a la crucifixión. De ahí que Jesús va dando algunas señales de lo que es el reino de los cielos y de alguna forma también diciéndole a los judíos lo que no es el reino de los cielos. Entonces ahora, ya terminando, alguna característica del reino de Dios. La primera es que es un reino espiritual, interior. Segundo, que el reino de los cielos es gratuito, es gratuidad, es don de Dios. Tercero, el reino de Dios no ha terminado, siempre se va haciendo. Es decir, es un caminar constante, es un día a día, se va construyendo. Y por último, es un reino peregrino, en marcha, difícil, hasta su plenitud. Recuerden que es el ya, pero todavía no. Se ha inaugurado con Jesús, pero llegará hasta el final de los tiempos. Entonces, la aplicación para nosotros, condiciones y exigencias del reino de los cielos. La primera es la fe. Dice Jesús en Marcos 16:16,
el que crea y fuere bautizado se salvará. Primer elemento, hay que creer. Segundo, los sacramentos, todos los sacramentos, comenzando por el bautismo. Segundo elemento o condición, la gracia viva, operante de la caridad. Todo es gracia, se recibe por gracia. Tercero, la pobreza evangélica. La pobreza es aquel, en el sentido bíblico, la radical humildad, como el texto que dice con relación a los niños y el reino de los cielos: quien no recibe como un niño el reino de Dios, no podrá entrar en él. La actitud propia del niño, ¿cuál es? Primero, la fe, la confianza, la docilidad, la sencillez. De ahí, queridos hermanos y hermanas, el siguiente elemento o condición para recibir, aceptar, estar en el reino de los cielos es la búsqueda del reino de Dios y su justicia. Dice el texto: busquen el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura. Buscar el reino de Dios y su justicia. En una palabra, es hacer la voluntad de Dios y, como Jesús resume, amar a Dios sobre todas las cosas, al prójimo como a uno mismo. Exigencias del reino. La primera, vigilancia y perseverancia. Estén atentos porque no saben el día ni la hora. Eso debe estar presente en cada cristiano, estar vigilante, estar atento. Segundo, es un esfuerzo constante. La conversión, dice Ratzinger en relación al tema del reino de los cielos, del crecimiento del reino de los cielos, dice Ratzinger que o crece o descrece. No hay forma de quedarse estático en el camino de la conversión, en el crecimiento personal. Debemos constantemente estar creciendo. Y por último, compromiso con los demás. Dice Primera de Juan 4:20, que cómo podemos amar a nuestros hermanos a quien no vemos, cómo vamos a amar a Dios a quien no ve, haciendo referencia con relación a los hermanos. El texto dice, textual: el que no ama al hermano a quien ve, ¿cómo va a amar a Dios a quien no ve? De ahí que esa dimensión siempre estará unida la dimensión del amor a Dios, amor al prójimo, amor a uno mismo, debe ser consecuencia. Y para nosotros, en la aplicación práctica, el reino de Dios que acabamos de hablar está ya presente en medio de nosotros desde la venida de Jesucristo. Pero mientras llega la plenitud en el final de los tiempos, hay que construirlo día a día. ¿Y qué mejor forma de construirlo que en la Eucaristía, en donde el pan se convierte en su cuerpo y el vino se convierte en su sangre? Nos dará la fuerza necesaria para poder cumplir con nuestra gran misión. ¿Y cuál es nuestra gran misión? La gran comisión que Jesús les deja a los discípulos y a nosotros es: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Aquellos que crean recibirán el bautismo y se salvarán. Esa es nuestra meta, esa es nuestra misión, de contribuir con Dios en el anuncio del reino y también de ser parte del reino. Que Dios nos conceda esa gracia en este domingo, que así sea.